Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el nuevo defensor del pueblo, el exgobernador y exparlamentario Tarek William Saab, abogado, especialista en derechos humanos. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, siempre y felicitaciones por tu designación, y sé que tienes una responsabilidad bastante seria, ¿no? Sí, yo diría seria y al mismo tiempo un desafío que uno lo asume con mucha madurez, con mucha humildad. Es un tema, modestia aparte, que conozco muy bien porque me formé en los años 80, calcula tú el tiempo que ha pasado, en los años 90, en un doble rol en materia de derechos humanos, como activista, luchador social en ese campo y como abogado defensor en esa materia, cuando aquí ser defensor de los derechos humanos prácticamente era una situación de carácter marginal, donde el hecho noticioso estaba en las páginas de suceso, donde no tenía ningún tipo de protagonismo porque tú lo hacías, era por un deber, por una mística con las víctimas de abusos policiales y militares, que fue la especialización que yo tuve en esa materia. No había ese, digamos, foco mediático como ahora sí existe de manera a veces, yo diría, muy desproporcionada en ese campo. Y esa formación doble, académica también, porque sabes que me especialicé en derechos humanos, un estudio de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Tengo igualmente una especialización en derecho penal en la Universidad Santa María. Es decir, y me tocó ser incluso fundador de una cátedra de derechos humanos en la Policía de Caracas. Me tocó dirigir una oficina municipal en todo el área metropolitana de Caracas de defensa y atención a los derechos humanos. Contigo, ¿verdad? También cuando fuiste parlamentario en el Congreso bicameral, que te tocó pues en los años 90, si no me equivoco, sí. Nosotros te asesoramos, participamos contigo, tú nombraste un consejo de asesores y estuvimos contigo en esa área, y todo ese trayecto, ¿verdad? Yo diría, tuvo un momento culminante, para no hablarte, bueno, la defensa del comandante Chávez en Yare, o sea, casos célebres que nosotros tomamos, ¿no? Los rebeldes del 4 y el 27 de febrero, del 27 de noviembre, a mí me tocó asistirlo con un grupo de juristas en esa época, o con el padre Matías Camuña, la Comisión Justicia y Paz de Petare. Yo fui el asesor legal de esa comisión. Entonces, nadie puede decir que Tarek William Saab llega a la Defensoría del Pueblo por una cuestión de casualidad o por una circunstancia. Bueno, por eso te pregunté en nuestro último programa si te ibas a postular o no. Yo recuerdo eso, lo recuerdo, y yo te dije que sí, mi nombre podía ser tomado en cuenta. Y estamos hablando de que tú me preguntaste eso en octubre. Ni siquiera estaba abierto el concurso, nada. Yo te dije, si mi nombre pudiera ser tomado en cuenta para un reto como ese, yo lo colocaría allí, como en efecto pasó. Y yo siento que se valoró mucho también, aparte de todo lo que te mencioné, que nosotros redactamos el título, no el capítulo, el título de Derechos Humanos de nuestra Constitución, que abarca 7 capítulos, pero que toda la Constitución, si tú la lees, transversaliza el tema de los derechos humanos de principio a fin. Pero hay algo importante, Vladimir, que es bueno recordar así como preámbulo. Tú sabes que el comandante Chávez fue el proponente de la Asamblea Constituyente, y él decía, como deber moral, él tenía que presentar un proyecto de constitución. Él creó 2 instancias. Una, la Comisión Presidencial Constituyente, donde estaba, entre otra gente, Jorge Olavarría, Manuel Quijada, Tulio Álvarez, Alfredo Peña, etcétera. O sea, de diversos... Álvarez Paz estuvo incluso, sí, recuerdo. De diversos sectores. Estaba mi persona, estaba Manuel Quijada, estaba Ángela Sago. Eso fue para construir el decreto que le preguntó al pueblo si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente. Pero luego el comandante Chávez me dio a mí también la responsabilidad de participar en el Consejo Presidencial Constitucional. ¿Qué era el Consejo Presidencial Constitucional? Un grupo de asesores del presidente Hugo Chávez en el año 99 que redactó, calcula esto, redactó el proyecto de constitución que él le presentó a la Asamblea Nacional Constituyente. Porque Hugo Chávez decía, bueno, si yo soy proponente de que se cree la figura y se instale la Asamblea Nacional Constituyente, yo debiera al menos presentar un proyecto, y él lo hizo. ¿Qué fue lo positivo de allí? Y ahí voy al tema de derechos humanos, que nosotros
con las ONGs de derechos humanos, hicimos mesas de trabajo, incluso con Chávez de candidato, y le entregamos, o sea, en mi caso yo le entregué al presidente, mire, esta es una propuesta que se ha trabajado con las ONGs de derechos humanos para un título blindado, moderno en derechos humanos que debiera tener nuestra Constitución. Y al César lo que es del César, el comandante Chávez no hizo ninguna objeción de ninguna coma de esa propuesta, que nació del seno del propio Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué fue lo positivo? Que luego que se instala la Asamblea Constituyente, donde fuimos electos, porque cuando yo te hablo de todo esto, yo era diputado al Congreso, junto contigo. Tú por el PPT, en el caso nuestro por el MBR, renunciamos tanto tu persona como la mía y pasamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, es bueno recordar estas historias, ¿no? Allí se creó entonces esa comisión de derechos humanos, de la cual me tocó ser presidente y tu persona vicepresidente. Trabajamos con todos los grupos de derechos humanos, con todos los asesores habidos y por haber, de todas las agrupaciones, y ese proyecto original de título de derechos humanos se mejoró notablemente, pero te hablo muy notablemente, se superó incluso a un punto que se convirtió y se ha convertido en un título modelo en derechos humanos. Pero hay algo más importante, nos tocó a nosotros, en el caso personal, decirle al comandante Chávez en esa época del Consejo Presidencial Constitucional la necesidad de que se creara la figura de la Defensoría del Pueblo. O sea, ese es un detalle que no tenemos que olvidar. Entonces, claro, nosotros dimos el motivo de por qué tenía que nacer una nueva institución. Yo decía, bueno, estaba la Fiscalía, estaba la Contraloría, ¿por qué no la Defensoría del Pueblo que ya existía en Europa, en países de Centroamérica y de Sudamérica? Lo aprobó, en este caso, el proponente de la Asamblea Constituyente, pero lo más importante, lo aprobó la propia Asamblea Constituyente cuando se redactó todo el capítulo concerniente a la Defensoría del Pueblo, se integró esa Defensoría al Poder Ciudadano, que la conforman Fiscalía, Contraloría y Defensoría, pero el pueblo la refrendó. Entonces, bueno, yo siento, Vladimir, más allá de cualquier detalle, que hubo un consenso. Hubo un consenso cuando nuestro nombre estuvo allí entre 51 compatriotas o 50 compatriotas que se postularon. Hubo una evaluación, a mí me evaluó desde Juan Carlos Alemán, que es diputado por el PSUV, hasta una colega, amiga tuya también y mía, Dinora Figuera, que es de Primero Justicia. O sea, nadie puede decir que ella es una persona vinculada pues, al gobierno. Eso, y te termino, en esa evaluación de los 100 puntos que era la evaluación entre credenciales y entrevistas, nuestra persona sacó 96 puntos, refrendados por la propia oposición que conformó el comité de evaluación de los candidatos. Por lo tanto, un poco pues como preámbulo, yo creo que ese reto, ese desafío que se nos ha entregado, tiene mucho que ver con toda esta historia. Precisamente a eso iba. El hecho de que tú vengas de ser gobernador, de ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, genera muchas dudas en alguna gente que dice, no, ese es del gobierno y por supuesto va a defender al gobierno. ¿Cómo piensas tú demostrarle a quienes tienen esa visión que no va a ser así? Mira, uno de los requisitos que para todo postulado al Poder Ciudadano se le solicitó en caso de tener una militancia de carácter partidista es renunciar a ella, bajo fe de juramento en una notaría. Y nosotros hicimos eso porque, bueno, así lo mandó el legislador. Así lo presentó Darío Vivas cuando él como vocero decía cuáles eran los requisitos para integrar el Poder Ciudadano. Es decir, nosotros, más allá de esa formalidad, asumimos que la Defensoría del Pueblo es para todos, así lo establece la Constitución y así lo estamos demostrando en estos días en que, fíjate, a nosotros nos juramentaron el 22 y desde ese día comenzamos a trabajar, a pesar de que nos entregaron formalmente... ¿Has estado muy activo estos días tú? Con algunos casos, y es nuestro deber, Vladimir, porque también es nuestra forma de trabajar y no caer en polémicas estériles, pero ser útiles, o sea... ¿Para qué uno asume un rol como este que tú mismo has dicho es bastante delicado? Bueno, mira, es para ser útiles a la patria y cumplir con lo que establece la Constitución. Siento que ahí no va a haber ningún conflicto, yo no lo veo de esa manera. O sea, yo no veo que pueda haber diferendos cuando el tema que nos consagra es tan delicado, tiene tanto prestigio y honor y moral en el mundo como es el tema de los derechos humanos. O sea, y yo siento que la clase política que hoy dirige Venezuela viene en el pasado de haber sido víctima de atroces violaciones a los derechos humanos y uno tiene que darle el voto de confianza a esa clase política como, yo diría como un todo,
de que independientemente de que el Estado ha cometido errores en estos 15 años, ha sido una clase política que tiene un concepto en favor de los derechos humanos diferente a lo que ocurrió aquí en el pasado. Claro, para empezar, porque aprobó la defensa de los Constitución. derechos humanos tiene que ver precisamente con la defensa frente al Estado, que es el principal, digamos, que es el órgano o el ente que puede violentar los derechos humanos, más allá de las nuevas concepciones que hay en ese tema, ¿no? De que también ahora hay otras. Es un detalle importante el que tú has dicho. Campo. Cuando nosotros ejercíamos el activismo de derechos humanos hace 20, 25 años atrás, era rígido el concepto de quiénes podían violar derechos humanos. Era solamente el Estado y punto. Eso ha cambiado. Ahora ha cambiado. Tenemos que hacer la pausa. Se incorporan las transnacionales, las empresas privadas, grupos paramilitares, etcétera. Mira, antes de hacer la pausa, yo quería hacer un comentario con respecto al fallecimiento de Iván Gutiérrez, quien fue parlamentario, fue senador, ha sido activista político y actualmente era director de la página noticios de información eljoropo.com. Bueno, amigo de hace muchos años, así que bueno, nuestras condolencias. El acto de su velatorio va a realizarse a partir de las 5 de la tarde del día de hoy en la funeraria La Monumental en el Cementerio del Este. Así que bueno, nuestras condolencias a los familiares de Iván Gutiérrez. Hacemos la pausa, ya venimos.